siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con un invitado muy especial. Se trata del doctor Juan Pablo Valencia, quien es abogado de la Universidad de Antioquia y que tiene otras especialidades con las que de él nos va a contar ahora un poco más de esto, ¿sí? Y nuestro tema de hoy tiene que ver con toda la problemática que hay de tránsito en nuestro municipio y en diferentes municipios de nuestro suroeste. Doctor Juan Pablo Valencia, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, doctor, usted me decía que es abogado de la Universidad de Antioquia, pero ha desarrollado más su profesión. Yo soy especialista de la Universidad UPB en responsabilidad civil y seguros. Soy especialista en procesal penal de la Autónoma. En este momento me encuentro como profesor en la Universidad Autónoma en el área de seguros. Y me dedico al litigio en el área de responsabilidad en accidentes de tránsito y en la parte de culpa patronal. Tremendo. Bueno, doctor, pero fuera de cámaras nos decía que usted hace tiempos conoce a Andes y que aún así tiene también su residencia aquí en Andes. ¿Cómo hace para desplazarse a Andes, Medellín? ¿Es fácil trabajar en las dos partes? Siempre tiene su inconveniente porque las 2 horas de trayecto entre Medellín y Andes es un poquito complicado respecto a los derrumbes, al tráfico pesado que puede haber en algunas partes del trayecto y de pronto algunas falencias en el pavimento, pero relativamente esas 2 horas son apacibles, el viajecito es bueno. El viaje es bien, sí. Bueno, también me decía fuera de cámaras que usted tiene moto. Yo soy como la mayoría de las personas, si se puede decir que en Colombia, que tenemos moto. La moto en este momento es una herramienta más que de turismo, de paseo, de es algo que es una necesidad de desplazamiento, es una necesidad a la cual nos obliga la ciudad, nos obliga el tiempo, las responsabilidades, nos obliga todo. La moto, aparte de eso, es un medio de transporte óptimo, es un medio de transporte placentero, económico. Y que muchas personas lo utilizan como herramienta de trabajo. Hay un porcentaje muy grande de personas que utilizan la moto como herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo pensándose en el mensajero, pensándose en el que lleva los domicilios, pensándose en las personas que tienen hasta de muchos profesionales, por ejemplo, véase los médicos, el médico ya anteriormente iba a las veredas a caballo a visitar a sus pacientes, en este momento ya va en la moto del hospital, en la moto propia, pero se debe desplazar y es una herramienta inclusive mejor que lo que pudo haber sido el caballo en su tiempo. Así es. Bueno, doctor, usted lleva más o menos 7 años conociendo pues, la idiosincrasia de Andes. ¿Cómo ve la situación de Andes en cuanto a motos? ¿Todos los días aumenta más? ¿Cómo lo es Medellín? ¿Cómo lo es Bogotá? Yo pienso que el crecimiento del parque automotor motos en Andes tiene el mismo crecimiento que en todo el país. En ciudades como Bogotá la moto no era algo versátil porque llueve mucho, la gente se enferma, pero en este momento la gente, a raíz de los tacos, del tiempo en el transporte, del servicio público, por decir algo un poco deficiente, ha llevado a que la gente
y que toda la población coja este medio de transporte como su medio de transporte principal. También se puede tener en cuenta que el pico y placa ha incurrido en que las personas que tienen vehículo cojan como segunda herramienta de transporte la moto, en vez de utilizar el servicio público. Claro que sí, así es. Bueno, doctor, y ahora es más fácil conseguir una moto. Hace 30 años era difícil conseguir una moto porque en realidad eran costosas, todas eran importadas y existían 3, 4 marcas nomás. Ya hoy existe una cantidad de marcas impresionante. Sí, como usted lo dice, anteriormente habían infinidad de motos, infinidad de marcas de carros, y de motos muy poquitas. Podríamos ver que era Honda, Kawasaki, Yamaha y Suzuki, ya, las cuatro de siempre. En este momento ya hay cientos de motos indias, cientos de motos chinas, todas encuentran un nicho de mercado en Colombia. A raíz del crecimiento económico, que el país, no se puede decir que el país ha bajado, sino que ha aumentado sus ingresos, entonces el estrato 2, 3 y 4 aún aumentado. Y esto, al llegar más ingresos a los bolsillos de las familias, ha colaborado en que ellos se puedan acceder a este tipo de vehículos que en este momento son más baratos y las familias tienen un poquito más de recursos, sumado a los beneficios que puede tener lo uno con lo otro. Entonces, eso ha hecho que el servicio de motos, la venta de motos, sea algo grande. Bueno, doctor, me encontré en estos días una noticia un poco curiosa. Hablaba de que en Estados Unidos los accidentes más recurrentes son los de los automóviles. En ciertos países de África los accidentes más recurrentes son de peatones, ¿sí? Y hablan de que acá en Sudamérica los accidentes más recurrentes son los de motociclistas. Todo es debido a la mayor cantidad de motos que de carros. Debe ser por eso. Obviamente el vehículo automotor, llámese moto, llámese carro, llámese motocarro, puede ser estos vehículos de 3 llantas o de 4 llantas que no tienen la categoría de vehículo sino de moto, son elementos peligrosos y la peligrosidad de ellos hace que aumente los casos de siniestrabilidad, los casos de accidente. Bueno, los abogados manejan un vocabulario que uno hay veces que en realidad no entiende bien. ¿Hay una diferencia entre un accidente, un choque y un siniestro o es lo mismo? Cuando hablamos en materia de tránsito se habla de colisión, de la colisión de un vehículo con algo fijo, con un objeto fijo, puede ser un poste, un andén, una piedra, todo puede pasar. Cuando se habla cuando se habla en seguros es un siniestro, el siniestro es el hecho dañoso que se ocasionó con el vehículo, que aduce una indemnización por parte de la aseguradora. En resumidas cuentas es un accidente de tránsito. Muy bien. Bueno, han aumentado, todo es directamente proporcional. A más carros, más accidentes, a más motos, más accidentes. Eso es directamente proporcional. ¿Y debido a qué? A mayor número de vehículos transitando por las vías, obviamente va a haber mayor peligrosidad, mayor riesgo para las personas, mayor riesgo para las mismas personas que van manejando los vehículos, para toda la comunidad. También tiene que ver mucho en el crecimiento demográfico de las ciudades. Las ciudades han aumentado bastante su población. Del 2000 acá hay muchas motos más, muchos vehículos más, pero cuántas personas hay también, y las ciudades han crecido, pero los conglomerados, los lugares donde hay más accidentes son en las ciudades. En las ciudades se han aglomerado de muchísima gente.
Entonces la concentración demográfica en esas pequeñas ciudades más el aumento de la peligrosidad de los vehículos ha aumentado las estadísticas de accidentes en el país. Bueno, es normal que todavía se aterra uno, pero hay personas que son analfabetas. Sí, no es muy normal, pues, o sea, hace unos años estaba dentro de lo normal, ahora ya no es tan normal ver una persona analfabeta, pero sí se ven este tipo de personas que se les pueda dar un pase, o sea, a una persona se le vulneran los derechos si no se le da un pase por ser analfabeta, o hay que darse. Carlos, usted me está hablando de algo muy neurálgico en este momento en el país. ¿Por qué? Porque la población colombiana de data, por decir algo, las personas que en este momento tienen 40 años hacia arriba, entonces adquirieron un pase de vehículo, un pase de moto bajo unas condiciones. En ese momento teníamos un país más permisivo. De igual manera, nunca se ha podido acceder a un pase o a una licencia de conducción sin tener los mínimos en materia de lectura, porque hay que leer las señales de tránsito, hay que leer algunas señales que ponen, por ejemplo, no pase por acá, caída de rocas, y si la persona no sabe leer, no debería, según la normatividad colombiana, tener la licencia de tránsito. Lastimosamente en este momento hay muchísimas personas que no tienen las facultades alfabéticas para que uno pudiera decir que óptimamente van a desarrollar con responsabilidad la ejecución del movimiento de un vehículo. Pero esta persona puede aducir que le están vulnerando los derechos. Si lo vemos desde una manera constitucional, si yo en este momento ya tengo la licencia de tránsito y yo puedo justificarle al organismo de tránsito, a la ley o al ente que en este momento esté regulando y decirle yo llevo tantos años de experiencia, viéndolo de manera constitucional, sí se estaría vulnerando. Bueno, ¿a qué voy con esto de que estamos hablando de los accidentes? Pues veo que acá en Andes, lastimosamente, es muy recurrente los accidentes en motos, en carros, donde tristemente hay muertos. Da tristeza, gente muy joven, gente, como se dice, apenas empezando a vivir y terminan su vida ahí en un accidente quizás hasta tonto. ¿Qué se hace en un caso de esos cuando hay muertos? Si hay una demanda, ¿se puede entrar a trabajar en eso? ¿Tiene que asistir primero un tráfico? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo abordar el accidente de tránsito? Esto en el caso de que hayan lesionados o hayan personas que pierden la vida en el accidente de tránsito o cualquier colisión donde haya algún daño. Uno, primero que todo, como estamos hablando de una más que una colisión de vehículos, es una colisión de derechos. Entonces, cuando hablamos de cómo hacer valer mi derecho a la indemnización, es decir, yo no tuve la culpa y necesito que me paguen, porque yo creo que yo no tuve la culpa. En ese caso, para los abogados y para el derecho es una cuestión probatoria. Entonces, ante la colisión, lo mejor siempre sería que llegara la autoridad competente, llámese agente de tránsito con sus facultades de policía de tránsito o la misma policía que tiene sus facultades en la jurisdicción donde no se encuentre un organismo de tránsito competente o que tenga jurisdicción en el área. Siempre sería muy importante que ellos lleguen al sitio de los hechos, que los vehículos no tuvieran movimiento por cuestiones probatorias, para que a la ley, para los ojos de la ley, se demuestre quién tuvo la culpa. Si es porque pueden haber casos donde no se tuvo culpa, donde no se determine quién pudo haber tenido la culpa. Pero
al momento de la llegada del agente de tránsito, el agente de tránsito va a hacerle custodia a toda la escena, a la escena del accidente. Va a recoger los elementos probatorios y va a recoger los testimonios de las personas y de los involucrados si quedaron conscientes en el accidente, porque hay accidentes lastimosamente muy graves donde no se puede recoger, simplemente medio levantar una historia de eso. Es muy importante ese momento inicial, porque de ese depende la prosperidad de una reclamación, ya sea en un juzgado civil, en un juzgado penal o, por decir algo, si el carro es estatal o si se ocasionó por un hueco en la vía, una responsabilidad administrativa que se llevaría en un proceso, en un juzgado administrativo. O sea que usted lo que nos quiere decir es que si yo me choco con otra persona y fue por un problema, digamos, en la vía, un hueco, algo que hay, inclusive hasta el Estado puede quedar involucrado ahí. Sí, efectivamente. No me digas, ¿sí? La mayoría de las responsabilidades del Estado no se reclaman, porque, es decir, viene un vehículo, se choca con la moto o se choca con otro vehículo y siempre creemos que como llegó la curva, entonces la culpa es del uno o del otro. ¿Quién invadió el carril o quién no invadió? ¿Quién cometió la imprudencia o faltó al reglamento de tránsito? Sí. Pero no se ven las otras situaciones, como es, por ejemplo, caída de rocas. Se ve de aquí a la carretera de Medellín, claro, algo que es muy común para todos los andinos, sí, que hay caída de rocas y hay rocas que permanecen en la vía por meses. Meses y hasta años. Eso es responsabilidad del Estado. Sí. Puede ser del Estado nacional o puede ser de la misma administración local. Entonces, en ese momento se podría determinar, pero la mayoría de las personas, por no adherirse a un proceso que es largo, que puede llevarse bastantes años, entonces prefiere o dejar las cosas que no se me indemnice o más bien tratar de cobrarle a la otra persona. La mayoría de esos casos se queda sin indemnización. Lo mismo pasa cuando la carretera está mala, hay un hueco. Hace poco en la vía Medellín, ahí se veían las noticias de acá de la UPAN, que había habido muchos accidentes por unas curvas donde precisamente en la curva cerrada está lleno de huecos. Claro, ¿Qué hace esto? Que los motociclistas y los vehículos traten de invadir el otro carril. Esto es una responsabilidad compartida, tanto de la persona que invade el otro carril como del Estado que obstaculizó o tiene una valla, un obstáculo, algo ahí que no deja la libre circulación. Bueno, excelente ese dato. O sea, la gente de pronto quizás hasta por ignorancia, por desconocimiento, ¿cierto? Pasan ese tipo de cosas. Es muy normal que no se actúa. Es muy normal que no se haga. Claro. Es decir, en los accidentes, por ejemplo, de los buses, muchas veces la gente va y se encuentra un seguro. El servicio público, todos tienen la obligación de tener 1 o 2 seguros y es muy fácil para los abogados, en vez de encauzar un proceso contra el Estado, por decir algo, la carretera no tenía el suficiente peralte y esta situación. Y la otra, para no exponerse en ese proceso administrativo donde el Estado siempre se va a disculpar de la misma manera, el exceso de velocidad. Claro. La verdad, las carreteras de Colombia, el exceso de velocidad es más bien, en mi consideración, un poco bajo. Se da más que todo, los accidentes es por falta de prudencia e impericia, más que por la velocidad y por los factores propios de la carretera, la estructura de la carretera. Yo puedo ir por una carretera bajando la Siria y uno puede ver en la carretera que las curvas deben de tener un cierto peralte. Puede que usted baje a 30 km por hora, 40 km por hora a una velocidad permitida, pero a la falta de peralte hace que el carro
tienda a irse para el otro lado. Ahí hay una responsabilidad del Estado. Pero ¿qué pasa con respecto a si esto ocurre en un vehículo de servicio público? Que uno como abogado, en vez de meterse en el proceso administrativo, va a ir a un proceso civil. Y va a demandar a la empresa de transporte, al dueño del carro y a las aseguradoras que amparan esos vehículos. Bueno, doctor, ¿cuáles son los tipos de casos a los que usted le toca acudir más recurrentes acá en nuestro municipio? La mayoría de los accidentes de tránsito son por pequeñas cosas. La caída de la moto, los daños corporales graves son menos recurrentes. Lo que pasa es que son más alarmantes. Pero, y porque la mayoría de los accidentes no se reportan. O sea, hay arreglo entre las personas, hay conciliaciones y en el mismo lugar. Por ejemplo, en ciudades como Medellín, Bogotá, en las ciudades capitales del país, cuando usted tiene seguro, usted no llama al tránsito, usted llama a la aseguradora primero, es lo primero. Usted llama a la aseguradora y antes de que llegue el tránsito, llega la moto de la aseguradora. Esa persona inmediatamente hace como las veces del tránsito, toma su chequeo, toma sus pruebas y puede llegar a una conciliación en el mismo lugar, y decir, yo le voy a responder, lleve el vehículo a tal concesionario, a tal taller y yo le voy a responder, inclusive minutos y hasta horas antes de que llegue el tránsito. Entonces esos casos no son casos reportados, al igual que una caída en una moto, al igual que cuando yo le pego a... No, perdón, yo no. Cuando una persona, le pega a otro vehículo, muchas veces o no pasa nada, pero son muy frecuentes los casos de colisiones donde no hay secuelas. Bueno, pero entonces, a ver, usted me está hablando de que el seguro, la aseguradora, la empresa aseguradora llega al momento. Estamos hablando de cuando un vehículo, digamos tipo carro, que es el que más utiliza ese tipo de seguros contra terceros, o sea, esa persona compró ese tipo de seguro, porque ese es muy diferente al SOA, ¿cierto? Hay que hacer esa claridad. Sí, claro, muy pertinente. El SOA es un seguro obligatorio. Pero ese seguro es solamente para la cobertura de servicios médicos. Y algo de indemnización, ante las secuelas, o sea, los daños permanentes que tienen los involucrados en los accidentes. Más no tocan la parte material, digámoslo así, del vehículo, de la moto, el carro. Esa parte sería indemnizatoria. El SOA no es indemnizatorio. El SOA tiene la particularidad que simplemente por ley y por la obligatoriedad se debe tener para cubrir los servicios médicos. Los servicios médicos y algunos que se podría decir que son indemnizatorios, pero no es la finalidad esencial del SOA. Los seguros particulares que se ven en el comercio, que por lo general tienen los vehículos, pues a raíz, más los vehículos porque los propios seguros de las motos son muy costosos, por lo cual ellos no han ingresado. Tal vez por la peligrosidad, ellos tienen su estadística, las aseguradoras siempre van a tener un margen de utilidad. Desde antes de sacar una póliza al mercado, ellos verifican si van a tener rentabilidad y si no la van a tener, entonces simplemente o se abstienen de sacar la póliza o simplemente la venden en un costo elevado que les dé una ecuación y una utilidad. Es decir, yo veo que para las motos sobre todo venden un seguro, pero es como contra robo, inclusive de hecho cuando la persona la está comprando a crédito. Tengo entendido que es así, ¿cierto? Sí. Pero ya ese mismo seguro, como lo dice usted, contra terceros, que es el que más compran los de los vehículos, los de los carros, ese sí no lo hay para las motos, como lo dice usted de pronto por lo del negocio como tal. Cuando media un crédito y hay una entidad financiera de por medio, ellos se van a tratar de curar en el capital que tienen en riesgo. Usted está garantizando el pago de una deuda con el mismo vehículo.
entonces ellos no van a exponer, ellos se van a curar, por decir algo, curar en salud, y no van a exponer ese vehículo a un riesgo mayor al que ellos puedan desembolsar en dinero. Entonces es algo obligatorio. Cuando nos encontramos frente a una matrícula donde está pignorado el vehículo, que en el croquis de tránsito uno ve que la matrícula aparece a nombre de Andrés Giraldo, en ese momento dice pignorado a Banco Colpatria, pignorado a Bancolombia. En ese momento uno inmediatamente sabe que está en un crédito. Se podría deducir que hay un seguro, de por medio. Es muy importante para el banco tener un seguro que proteja el bien mientras usted termina de pagar el crédito. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que usted de pronto, de una manera muy concreta, le diera un consejo sobre todo a estos motociclistas acá en Andes con respecto a ese tipo de accidentes. Un consejo, ¿qué se debe hacer? Un consejo como motociclista sería acatar las normas de tránsito, ser muy cuidadoso al momento de saber qué motocicleta estoy manejando. Las motocicletas tienen unos límites. Si la moto es de bajo cilindraje, obviamente no desarrolla mucha velocidad y los sistemas de seguridad son menores, porque la moto no está diseñada para esto. A mayor cilindraje, mayor sistemas de seguridad. Siempre hay que acatar las normas. Lo más importante es acatar las normas de tránsito, hacer el pare, no ir en exceso de velocidad, no confiarse nunca en la vía. Como abogado, ¿qué les diría a los motociclistas? La prudencia. La prudencia es muy importante. Las indemnizaciones que recaen sobre el motociclista que causa un accidente de tránsito donde es culpable son cuantiosas y pudieran poner en vilo el patrimonio propio y de la familia. Entonces son casos muy difíciles. Entonces, como consejo primordial, en ambos sentidos, la prudencia. Dice la novena del Niño Jesús, la prudencia que hace verdaderos sabios. Sí. Así es. Doctor, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Muchas gracias, Carlos. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.